Shalom a todos los que están de aquel lado. Bendiciones en este buen día. Hoy es Shabbat, es el día de reposo establecido por el Padre desde el Génesis y durante muchos libros de la palabra de Dios viene señalado que el día de reposo es precisamente el séptimo día de la semana que es este día, Shabbat, este sábado. Los días en la palabra del Señor, en los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como Torá. Torá significa instrucción, mandamiento, también se ha traducido como ley. Ahí viene que los días se cuentan por orden del Padre de atardecer a atardecer. Así que los Shabbats empiezan al atardecer del viernes, toda la noche del viernes, toda la madrugada del sábado, la mañana del sábado, toda la tarde del sábado, y terminan al atardecer del sábado. De atardecer a atardecer se cuentan los días en la Escritura. Y hoy, precisamente, en este día hermoso, Shabbat, estamos viviendo unas temporadas magníficas en donde podemos ver cómo por la cuestión de lo que está pasando, la cuestión planetaria que está sucediendo, pues muchos corazones están buscando alivio para sus temores, para sus preocupaciones. Muchos corazones, muchas personas a lo largo de las naciones están buscando un socorro, un auxilio para ellas. Y en este día de Shabbat, Shalom para todos ustedes, hoy, conforme al calendario de Dios, porque el Padre Celestial, Abba Yahweh, tiene un calendario. Él lo estableció en su palabra y está señalado en el libro de Éxodo capítulo 12. He estado subiendo algunas cositas por ahí que algunos han estado leyendo acerca de que es el día en que el Padre estableció día y mes para que se iniciara el año nuevo conforme a su palabra, conforme a la Torá. Ahí en el libro de Éxodo capítulo 12 viene mencionado. Y precisamente hoy es el día 10 de Abib, el primer mes del año, que el Padre le dijo a Moisés que le dijera a Israel que de ahí iban a empezar a contar los años, es conocido como Abib. Ahí viene mismo en Éxodo 13 viene ese nombre. Abib significa un término de cosecha, porque era cuando la cosecha de cebada ya estaba lista para ser cosechada, ser arrancada. Y una de ellas, una gavilla, una parte de la cosecha de cebada, presentarse en el templo de aquel tiempo, en el templo de Israel, cuando estuvieron en la tierra de Israel. Y hoy es el 10 de Abib. Y hoy, conforme a la palabra del Señor, conforme al evangelio del apóstol Juan, viene señalado lo que Yeshua hizo en ese 10 de Abib, en el capítulo 12 de la carta del evangelio de Juan. Viene ahí señalado con claridad lo que Yeshua, nuestro amado, que lo conocemos por acá por mucho tiempo como Jesús, pero su nombre en hebreo es Yeshua, salvación, viene señalado en este capítulo 12, que el 10 de Abib, que resulta que fue Shabbat también. Fíjate nada más, ahorita te voy a leer estos versículos, pero quiero comentarte algo importante para los que quieran escuchar y para los que quieran oír. Esta semana que viene se celebra las fiestas del Eterno, las fiestas de Yahweh. Se celebra lo que conocemos por acá como Semana Santa. En esta semana que viene vamos a celebrar Pesach o Pascua, como se ha traducido. Vamos a recordar la muerte del Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue Yeshua. Y en esta semana que viene nos vamos a unir. Esta semana se va a unir exactamente a como fue la semana de Yeshua cuando él fue a la cruz, cuando estuvo 3 días enterrado, porque Yeshua, esto es importante que lo sepamos, Yeshua murió un miércoles 14 de Abib a las 3 de la tarde. Está aquí en los evangelios y está señalado en el libro de Éxodo, porque Yeshua es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, el corderito aquel de Éxodo 12. Yeshua murió a las 3 de la tarde, Jesús murió a las 3 de la tarde y estuvo 3 días, 72 horas. Estuvo en el corazón de la tierra. Él mismo lo dijo, que la señal de Jonás era la señal que le daba a los que le preguntaban. 3 días y 3 noches estuvo Yeshua. Y esos 3 días se cuentan
a partir del atardecer del miércoles que viene. Miércoles 8 de abril vamos a estar al atardecer. Va a estar iniciando el día 15 de Aviv, que es cuando Yeshua fue puesto en el sepulcro por sus discípulos, José de Arimatea y Nicodemo. Y él estuvo ahí el atardecer del miércoles, atardecer del jueves, atardecer del viernes, hasta el atardecer del Shabbat semanal. O sea, un Shabbat como hoy, pero el siguiente Shabbat. 3 días Yeshua estuvo dentro del corazón de la tierra. Son 72 horas las que él estuvo ahí. Y él se levanta al tercer día y es presentado. El primer día de la semana, cuando se presentaba la ofrenda de cebada, se presentaba como las primicias de las cosechas grandes que el Padre iba a traer para Israel. Se presentó Yeshua en el templo celestial como las primicias de muchos que le iban a creer al Padre, de muchos que iban a volver a la palabra de Dios, a la Torá. En aquel tiempo, Yeshua, la palabra que enseñaba, no eran los evangelios de Juan, no eran las cartas de Pablo, era toda lo que conocemos como el Antiguo Testamento, lo que es los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, los profetas y los demás escritos. Esto es importante para estos tiempos que se avecinan, que tú y yo sepamos que Yeshua sí estuvo 3 días enterrado, 3 días en el sepulcro, no como se nos ha dicho, se nos enseñó o como tradición se menciona, que del viernes en la tarde hasta el domingo en la mañana. Simplemente cuéntalos y no son 3 días, no son 72 horas. 3 días y 3 noches. Eso es importante porque esta semana que viene va a suceder igualito. La muerte y la resurrección de Yeshua va a suceder igualito como pasó en los tiempos en que él las vivió en carne propia. Así que por eso estoy ahorita, para los que tienen oído para oír, diciéndote que el 10 de Aviv, que es hoy, es el día en que Yeshua entró a Jerusalén. Es el día que se escogía, conforme a Éxodo 12, que las familias de Israel escogían el corderito que iba a ser sacrificado, que iba a ser entregado para que fuera sacrificado, y que la sangre de ese corderito se pusiera en los dinteles de la puerta, conforme a Éxodo 12. La primera Pesaj, el primer Pesaj que se llevó a cabo hace más de 2000, 3000 años, más de 3000 años, allá en Egipto, cuando el Padre visitó a Israel y los sacó. Precisamente en estos días se presenta mucho la película de los 10 mandamientos de Moisés, y ahí viene, yo la sigo viendo de vez en cuando. Entonces, esto es importante porque conforme tú conozcas a Yeshua, conozcas a Jesús, conforme tú lo hagas el Señor de tu vida, de tu familia, conforme tú te arrepientas de tus pecados, porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero eso no significa que yo no tenga que hacer algo. Yo tengo que rendir mi voluntad y pedirle perdón al Padre en el nombre de Yeshua, reconocer que soy pecador y decirle a Yeshua: Yeshua, quiero caminar, quiero vivir como tú viviste. Enséñame a vivir una vida conforme a tu palabra. Y el 10 de Aviv, que viene en el capítulo 12 de Juan, nos dice lo que Yeshua hizo. Escucha bien. Tú que me estás escuchando, que vas a ver esto, es importante. Oro para que tu corazón se abra más a Yeshua, se abra más a Dios, a Yahweh, a la palabra suya, para que pueda haber un entendimiento, porque tú puedes ser portador de buenas nuevas en estos tiempos en donde nuestros familiares, vecinos, el desconocido puede estar en temor, en preocupación, en ansiedad. Tú puedes ser un portador de las buenas nuevas de Yeshua para otros, pero primero las tienes que tomar para ti. Fíjate lo que dice Juan capítulo 12. 6 días antes de Pesaj, de la Pascua, la Reina Valera que yo tengo, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume hermoso. Tu casa se puede llenar del perfume
de Yeshua. Tu casa se puede llenar de la presencia de Dios, de ese shalom que Dios quiere entregar a tu casa, de ese shalom que haya en tu hogar y de ese shalom que el Padre quiere impregnarte para que tú sientas que hay seguridad en Él, que hay confianza en Él y que lo que está pasando en el mundo no va a llenar tu mente de ansiedad, de temores, de preocupaciones. Mira lo que sigue diciendo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, dijo Yeshua, con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Empieza el versículo 1 diciendo 6 días antes de Pesaj. Eso fue ayer. El atardecer del jueves al atardecer del viernes fue el día 9. Hoy, atardecer de viernes, atardecer de este sábado, estamos en Shabbat. Hoy es el día 10. La cena que participó aquí, que dice, es una cena de Shabbat que hacen los hermanos israelitas, los hermanos judíos. Cuando cae el atardecer del viernes, ellos tienen una cena en su casa con muchas cosas, con muchos detalles, con muchos símbolos que hablan de el Padre. Nosotros los que seguimos a Yeshua, nos hablan también de Yeshua, esos utensilios, esos símbolos que ellos usan, el pan, el jugo de la uva, la convivencia en familia, la presencia del Señor en la casa. Esta cena que dice que le hicieron una cena a Yeshua era la cena de Shabbat de ayer atardecer. Imagínate que ahorita estuviéramos en la semana en que Yeshua llegó a Jerusalén para ser entregado, para subir a la cruz y morir por tus pecados y por los míos y por los pecados de tus generaciones, de los que aún quizá no vienen, de los que tienen hijos, de los que van a tener. Por ellos Yeshua murió, por todos los que estaban en el planeta Tierra en este momento de la pandemia. Yeshua murió por todos ellos y oramos que los muertos se detengan. Entonces el día 10 Yeshua cenó al atardecer del viernes y el sábado en la mañana sucedió lo siguiente. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Y vinieron, no solamente por causa de Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos estaban y creían a Yeshua, a Jesús. ¿Tú sabes la historia? Jesús resucita a Lázaro. Y el testimonio de Lázaro, el que estaba muerto, hacía que muchos de los judíos se convirtieran a Yeshua, reconocieran que Yeshua era el Mesías, el Salvador de Israel, que lo vieran que él era el que el Padre había establecido para salvar a Israel y para traer salvación al mundo entero. Déjame decirte que aquí hay una verdad absoluta, completa para ti y para mí. Hoy muchos estamos en casa. Hay unos que siguen trabajando, que tienen que salir. Hay otros que estamos en casa. Pero cuando llegamos en la noche, cuando llegan los que terminan su trabajo y llegan en la noche a su casa, es el momento de estar en familia, es el momento, los que conocen a Yeshua, de levantar su altar familiar. Y aquí dice el Señor, dice la palabra, que el testimonio de Lázaro era tan poderoso porque fue resucitado de los muertos, que muchos de los judíos se convertían a Yeshua, lo recibían como el Mesías. Esta cuarentena en la cual muchos estamos puestos y muchos más vamos a estar hasta el 30 de abril, como dice el gobierno, tiene que hacer un cambio en nosotros, un cambio poderoso en los que conocemos a Yeshua. Y si tú no lo conoces, yo te invito, al final vamos a hacer una oración para que tú te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Yeshua, le pidas perdón y sea tu Señor. Los que me están viendo y que saben que son salvos por la sangre del Mesías, estos días de cuarentena tienen que producir lo que dice aquí en nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos irreconciliables del Padre. Y Yeshua nos dio vida estando muertos en nuestros delitos. Nuestro testimonio
al salir de esta cuarentena y mientras estamos aquí es que cuando salgamos, cuando estemos ya listos para salir, cuando se dé la orden de salida, nuestro testimonio debe ser tan poderoso de saber que la vida nos ha visitado, que la vida de Yeshua, de Jesús nos ha visitado de tal manera que los que nos vean salir afuera, cuando ya vuelva a la normalidad nuestro México y las naciones de la tierra, vean las gentes que no tienen a Yeshua, que hay algo en nosotros que ha sido puesto por el Padre, pero que hay algo que ha sido buscado por ti, tu casa, en el interior de tu hogar, en el altar familiar, en el devocional diario, en la oración, en la lectura, en la alabanza, ese perfume que tú puedes entregarle a Yeshua en tu hogar cada día de estarlo buscando. Nosotros, el Señor, yo creo, como muchos pastores que yo he escuchado, que han dicho que el Señor quiere transformar a sus hijos, un gran ejército que está siendo afinado, que está siendo quitado de toda aspereza, de todo pecado, de todo mal hábito, de todo mal pensamiento, de toda mentira, de toda transgresión, para cuando sea el tiempo de salir, que la gente nos pueda ver como estos judíos que veían a Lázaro y sabían que estuvo muerto, pero que hoy vivía. Muchos, lo digo por mí, necesitamos estar en casa como este tiempo, porque necesitamos renovar la vida que Yeshua había puesto en nosotros. Mira lo que dice el 12. El siguiente día, esto ya es el 10 de Aviv, ya es hoy, en la mañana de Jerusalén, quizá a estas horas, sucedió esto que te voy a leer. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, que iban a subir a la fiesta de Pesaj, que 4 días, Pascua iba a ser. Al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yeshua fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido a la gente a recibirle, a Yeshua, porque habían oído que él había hecho esta señal de resucitar a Lázaro, además de todas las señales que hizo. Pero los fariseos dijeron entre sí esta frase: me pega. Es que no conseguís nada. Recuerda que los fariseos, saduceos, herodianos, el imperio romano de manera velada querían detener a Yeshua. Ya ves, dijeron los fariseos, que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. ¿A quién necesita el mundo en este momento? ¿A quién debe de correr el mundo? ¿A quién? Esta frase que los mismos fariseos estaban profetizando sobre el testimonio de Yeshua, sobre su vida, de que el mundo se iba tras él en aquel tiempo. Ellos veían que judíos se iban tras él, que los que no eran judíos, los gentiles lo buscaban, veían lo que Yeshua, Jesús, estaba haciendo de manera poderosa, y ellos mismos dijeron, como doblando las manos: mirad, el mundo se va tras de él. Hoy el mundo necesita ir tras Yeshua. Hoy no está Yeshua en la tierra físicamente. Este 10 de Aviv él entró y la gente le declaraba: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, el Rey de Israel. Y le tiraban mantas, palmeras, y lo salieron a recibir en Jerusalén. Hoy tú y yo debemos de declarar en nuestros hogares este día y toda esta semana que viene: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, en el nombre de Yahweh, el Rey de Israel. Hoy no está Yeshua, pero estamos tú y yo que lo conocemos. Estamos tú y yo que hemos sido lavados por su sangre preciosa, que hemos sido llenos de su Espíritu Santo. Estamos tú y yo hoy metidos en nuestros hogares, algunos, la mayoría, una gran cantidad, cargando nuestras pilas, como dicen, renovando nuestra intimidad de nosotros, pero también de nuestra casa. ¿Para qué? Para que el mundo nos vea a nosotros, y los que no quieren nada de Yeshua y que no quieren nada con él, digan: mirad, el mundo se va tras de él. Pero que a lo que me están viendo, y me aparecen aquí 2 nombres y los voy a decir, 2 amados amigos míos que amo mucho. ¿Los voy a tomar como ejemplo? Mirad, el mundo se va tras Carlos Torres. Mirad, el mundo se va tras Ricardo Minor Ochoa. ¿Por qué se van a ir tras ustedes, amados míos, tras nosotros, para mí?
no para seguirnos, sino porque van a ver a Yeshua en nosotros. Van a ver que esas señales de Yeshua están obrando en nosotros. Primero nosotros dándonos vida, porque van a ver que tenemos una vida de adoración y de alabanza a Él, que le alabamos a Osana, Osana, al Rey. Y nosotros somos la extensión de Yeshua hoy en la tierra, en este momento, para orar, para interceder. Quizá no podemos algunos salir a seguir compartiendo por el momento, ¿verdad? Por el momento. Pero cuando ya sea el tiempo, sea el 30 de abril, o sea que el Padre lo diga antes a algunos, que la gente que se acerque nos vea tan llenos de Yeshua, de su Espíritu Santo, que ellos vayan tras Él, vayan tras Yeshua. Cuando vengan a nosotros, no, simplemente seremos señal para decirles, Él es al que tú tienes que seguir. Hoy es 10 de Aviv. Hoy es 10 de Aviv, el día que Israel, conforme a la Escritura en Éxodo 2, se apartaba el corderito, un corderito sin mancha, sin tacha. ¿Como quién? Como Yeshua. Que Él no tuvo mancha, tacha, ninguna falla. Lo guardaban 4 días, ese corderito, el pueblo de Israel. Lo guardaban el 10, el 11, el 12 y el 13. Y el 14 a las 3 era sacrificado. Si tú sigues leyendo el Evangelio de Juan y los demás evangelios, te darás cuenta que cuando Yeshua entra a Jerusalén y le declaran Osana, Osana, Él es revisado, Él es escudriñado por herodianos, por fariseos, saduceos, es escudriñado por el propio Pilato, que dice, yo no encuentro nada en Él. O sea que Él fue el Cordero perfecto, sin mancha y sin tacha, que fue a la cruz para salvarte a ti y a mí. Hoy quiero comentarte para que este Shabbat, en tu hogar si estás, lo consagres a Él. Le des gracias al Señor. Hoy termina el atardecer. Y quiero hablarte a los que me puedan estar escuchando que no tienen una relación personal con Yeshua, o que vayan a ver este video. Quiero decirte que lo que tienes que hacer, lo que yo hice yo, lo que hicieron los que están aquí, mis hermanos amados Carlos Torres y Ricardo Minó, es pedirle perdón al Señor, reconocer que somos pecadores, que fallamos, que hemos violado sus mandamientos, que estamos llenos de ansiedad, de preocupación. Pedirle perdón y decirle, Señor, te recibo, quebrar nuestra voluntad y nuestro orgullo y empezar a buscarle, caminar como Él. Quiero hacer una oración a mis hermanos que están aquí, que me apoyan en oración, Carlos, Ricardo, a los demás. Y si tú no lo has recibido, que puedas repetir esta palabra. No es porque yo la diga, sino porque en este momento, en donde estés, que el Señor te toque. Que el Señor te toque. Si tú necesitas ir tras alguien, que no sea tras el gobierno, tras la vacuna, tras la cura de este virus, tras ir a llenar las alacenas de nuestras casas, sino que sea tras Yeshua, que sea tras Él, tras Jesús. Primero que lo pongas a Él. Padre, ¿puedes repetir? Padre Santo, vengo a ti dándote gracias, porque hoy tengo vida. Y vengo pidiéndote perdón, porque he pecado. He fallado y he desobedecido tus mandamientos. Perdóname. En el nombre de Yeshua, me arrepiento de todo pecado y quiero caminar en obediencia. Señor Yeshua, gracias por ir a la cruz y morir por mí, por mis pecados. Ven, me rindo a ti, me someto a tu voluntad. Que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Ven y sé Señor y Rey de mi vida y enséñame a caminar en obediencia a ti y al Padre. Enséñame la palabra tuya. Gracias, Señor Yeshua. Gracias, Padre. Gracias. Que tú la hayas podido hacer. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra. Dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Que haya un nacimiento nuevo en nosotros. Está en el Evangelio, en el capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Yeshua para que tú, pon tu nombre,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Si tú hiciste la oración por la palabra del Señor, no por lo que yo soy una señal para decirte ve a Él. Tú como mundo, ve a Él, a Yeshua. Tú en este momento entras en una relación con el Padre, en una relación de pacto que Él quiere entrar contigo. Empieza a leer la palabra, empieza a buscar de Él, empieza a orar como puedas en tu casa. Te bendigo en el nombre de Yeshua. Te bendigo en el nombre de Yeshua, a ti y a tu casa, a todos los tuyos, tu mundo. ¿Cuál es tu mundo ahorita? Tu casa. Tu familia es tu mundo. Y como los fariseos decían aquí, en el 10, 19, mirad, el mundo se va tras él. Entonces yo declaro, yo le pido al Padre que tu familia, tu mundo, se vaya tras Yeshua, que es lo que necesitamos cada familia de Mexicali, de México y de las naciones. Que nuestras familias se vayan tras Yeshua en completa salvación. Te doy gracias por haber visto este video. Puedes compartirlo si te parece. Y lo que quiero pedirte también es que ores por México, que ores por todo lo que está pasando. No dejes de orar por los doctores, los médicos, que te extiendas en oración por las demás naciones. Y que le pidamos al Padre, que Él es el único que lo puede hacer, como fue en Éxodo, que Él detuvo, que las plagas, que cayeron sobre Egipto, no sobre su pueblo. Pero que hoy le pidamos al Señor perdón por los pecados de este mundo y que su mano intervenga para que este virus vaya cediendo, se vaya desapareciendo y que los que están en los hospitales sean levantados, sean sanados, que las muertes se detengan. Oremos, porque viene esta semana gloriosa. Esta semana donde recordaremos la muerte y la resurrección de Yeshua, las primicias. Así que te bendigo nuevamente en el nombre de Yeshua, pásala bien. Si el Señor me permite, estaremos subiendo otros videitos porque estos 4 días, 10, 11, 12, 13 y el 14 de David, todo de aquí está glorioso lo que Yeshua hizo. Así que shalom, shalom, bendiciones. Nos veremos por ahí después cuando salgamos algunos. Así que gracias por ver esto. Con toda confianza, cualquier comentario está ahí. Un abrazo a la distancia, como dicen por ahí, y mantén la distancia si tienes que salir a comprar un alimento. Y si no, como dice el doctor Hugo Gatell, quédate en casa, y termino con esto, como le digo aquí a la familia, a mi mundo, y a la congregación Shalom, a la iglesia Shalom. Quédate en casa buscando su presencia. Quédate en casa orando, quédate en casa leyendo la palabra, quédate en casa escuchando alabanza y adoración, quédate en casa con tu familia conviviendo, teniendo comunión con Él, quédate en casa levantando altares familiares. En el nombre de Yeshua.